administrativo del Tribunal Supremo, la sentencia 510/2023, que es una sentencia del 24 de abril de 2023 y que nos llegó un poco al Instituto de Derechos Humanos y nos pareció igual oportuno pues tener un poco darla a conocer y quizá pues bueno, sobre todo darla a conocer. Entonces yo mi exposición sobre todo va a ser hacer un resumen de lo que es la sentencia y un par de comentarios de algunas cosas que considero, tanto teóricas como prácticas, que considero importantes subrayar al hilo de la sentencia, ¿no? La sentencia, o todo, digamos, o la sesión va a tener que ver con educación inclusiva y con ajustes razonables, con adaptaciones curriculares y un poco con la visión que tiene, pues nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de estos derechos, ¿no? y de estas cuestiones, ¿no? La sentencia, como digo, es una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo está presidida por Pablo Lucas Murillo y la que ha sido ponente es la magistrada Celsa Pico Lorenzo. Todas estas cosas también vienen bien, toda esta información, ¿no? Y resuelve un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que desestima el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ciudad Real dentro de un procedimiento especial de protección de derechos. Entonces, además de por las cuestiones sustantivas que se abordan, el caso también nos parecía relevante, o pareció que era relevante porque, como sabéis, desde la reforma del 2015, en el ámbito del recurso de casación contencioso administrativo, lo que se aborda en estos recursos es la existencia o no de interés casacional para la formación de jurisprudencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, el resultado de estos recursos es formación de jurisprudencia que se proyecta a toda la comunidad jurídica y que de alguna manera fija una interpretación jurídica. Por eso, esta nueva regulación lo que hizo fue sustituir el recurso de unificación de doctrina y el recurso de casación en interés grave. Lo que hace, o sea, el objeto y lo que se debate si hay en relación con el interés casacional es si la superación de los cursos de enseñanza secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares deriva de esta superación de un modo automático en la adquisición de la correspondiente titulación o si es necesario, previo examen por el órgano educativo competente, el efectivo alcance de las competencias propias educativas para la obtención de la referida titulación. Esto es un poco el objeto, ¿no? Y lo que va a responder el tribunal es que la superación de los cursos de enseñanza secundaria obligatoria con adaptación curricular no deriva de modo automático en la obtención de la correspondiente titulación, sino que es necesario pues, que haya un examen por el órgano educativo competente en el que se vea si se han adquirido las competencias. Un poco el caso, no sé si creo que lo habéis leído, ¿no? El caso es de un joven que ha, pues para la gente que esté, un joven que ha realizado la enseñanza secundaria obligatoria en un instituto de Ciudad Real con adaptaciones curriculares y a esta persona se le deniega la titulación a pesar de haber aprobado todos los cursos con dichas adaptaciones, porque se considera que había alcanzado una competencia curricular propia de un alumno de cuarto de primaria. Y con esta, al no poder acceder al título, pues esto hace que no pueda continuar otras etapas educativas y en concreto pues lo que él quería hacer, que era formación profesional básica, ¿no? Sabéis que las adaptaciones curriculares pues son modificaciones del currículo educativo ordinario que tienen como finalidad responder a las necesidades individuales de aprendizaje que presenta un alumno o una alumna con necesidades educativas especiales. Hay distintos tipos de adaptaciones curriculares. Hay algunas que son adaptaciones que tienen que ver con el acceso al currículo y hay otras adaptaciones que son las propiamente curriculares, que tienen
la finalidad de modificar los elementos básicos del currículo, es decir, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación del alumno. No, hay dos tipos de adaptaciones curriculares, las que llaman las significativas y las no significativas, ¿no? En este caso se trataba de adaptaciones significativas, ¿no? Que son aquellas que suponen modificación de contenidos básicos o prescriptivos de las distintas áreas curriculares y afectan a los objetivos generales de la etapa educativa y también afecta a los criterios de evaluación. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre con las adaptaciones curriculares? Lo normal y lo que ocurre en este caso, pues que en vez de adaptar, ¿no?, un poco los contenidos, los materiales a las necesidades del alumno o de la alumna en cuestión, lo que hace normalmente es que no se cambian los materiales, sino que se le proporcionan unos materiales educativos de otra etapa. Es decir, no es que haya una adaptación, es decir, a los chicos, hay chicas que se le hacen esas adaptaciones, pues igual lo que se les hace es estudiar por el libro de, en este caso, cuarto de primaria. Y ya está. Y esa es la adaptación. Esto es la práctica habitual. Lo que hace la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que se recurre básicamente, es diferenciar la adaptación curricular, que esto es un tema interesante, ¿no? Diferenciar entre adaptación curricular y consecución del título, ¿no? Dice que la adaptación curricular es un ajuste razonable, pero que no es una obligación, que el ajuste razonable no es una obligación de resultado. Es decir, que lo que se está haciendo es, digamos, ajustar metodologías, pero que no implica, que eso no tiene que ver con la consecución, que esto no implica necesariamente obtener el título. Afirma también en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la no titulación no es por la existencia de adaptaciones curriculares significativas, dice, sino por el contenido, efectos y consecuencias de dichas adaptaciones. Y que no se puede ligar la titulación a la consecución de los objetivos establecidos en la adaptación curricular. La adaptación curricular, según se entiende, pues es una adaptación de cuarto de primaria y por lo tanto no te permite titulación eso. El recurso que se presenta, el recurso de casación que se presenta, lo que se señala es que se ha sufrido discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, que el alumno superó todos los cursos, alcanzando los objetivos y competencias previstos en las adaptaciones curriculares, y que ahora lo que se pretende es exigir competencias que no estaban en esas adaptaciones. Y además lo que se señala es que todo esto ha sido refrendado, ¿no?, de alguna manera por el legislador en una reforma de la Ley Orgánica de Educación llevada a cabo en el año 2020. Es verdad que en el momento en donde se produce todo esto, todavía esta reforma no se había producido, pero en la reforma del 2020 ya explícitamente se viene a decir que no se puede, no se ha superado las adaptaciones curriculares, es decir, si a ti se te ha hecho un plan de estudios, ¿no?, acomodado a tus circunstancias, ¿no?, y lo apruebas, ¿no?, satisfaces ese plan de estudios, lo que no se te puede es negar la titulación. Otra cosa es poner las apostillas que sean en el título, ¿no?, que eso es cierto que lo puedes poner a las aclaraciones que sean, ¿no? Obviamente el letrado de la Junta de Castilla-La Mancha defiende que no hay discriminación, el Ministerio Fiscal da la razón a los recurrentes, y además subraya mucho esto de las apostillas, y el Tribunal Supremo lo que hace es, una vez que ha contado todo, pues básicamente reproducir textualmente los artículos de la Convención sobre discriminación y sobre ajustes razonables, textualmente. Luego realiza una serie de reflexiones sobre el principio de irretroactividad, porque un poco una de las
de las argumentaciones, ¿no?, que aparecen en el recurso y decir, hombre, ojo, porque esto ha cambiado, ¿no? Y la nueva normativa parece que va en la línea de lo que nosotros decimos. Entonces, elabora una serie de reflexiones, no sé si habéis tenido ocasión de leer os animo a hacerlo porque creo que no tienen nada que ver. O sea, que es una reflexión que tiene muy poco que ver con lo que se está diciendo aquí, ¿no? Porque es una reflexión que tiene que ver más bien sobre el alcance de la retroactividad o el alcance de la retroactividad, pero aquí no es un problema de esto. Y una vez que hace esa reflexión sobre la retroactividad y la retroactividad, lo que da, yo creo que un pequeño salto y ya y decide pues que no hay discriminación, que no se está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, que no se está vulnerando el artículo 27 y da esa respuesta de que hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que son las adaptaciones y la consecución del tipo. Bueno, ¿qué problemas, para mí, qué es lo importante de esta sentencia? Bueno, por un lado, lo importante es ser conscientes de cómo el Tribunal Supremo interpreta el derecho a la educación, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Porque si os leéis la sentencia, un poco la visión que se tiene del derecho a la educación es la visión del derecho de acceso a la educación. Esto es lo que se tiene que garantizar, el acceso a la educación. Pero cómo sea la educación, y esto me parece que de la argumentación que hace el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, me parece que no le da mucha importancia. Importante también, yo esta sentencia la voy a llevar a las clases de argumentación, porque me parece que es un ejemplo también de no motivación, ¿no? O sea, porque no hay motivación, lo que hay es una exposición de los argumentos de cada una de las partes. Hay una reproducción literal del articulado de la Convención y visto esto, no hay discriminación y no hay tal, cuando no entra para nada al fondo del asunto. Hay una pequeña reflexión sobre los ajustes, pero bueno. Se centra mucho, como os decía, en la cuestión de la retroactividad o no. Un poco como diciendo, bueno, se puede aplicar una norma que no está vigente, la podemos aplicar para este caso. Cosa que a mí me parecería interesante, porque claro, si estás resolviendo un recurso de casación, estás fijando doctrina, lo que no tiene mucho sentido es fijar una doctrina que la vas a fijar ahora conforme a una normativa anterior para casos futuros. O sea, no veo un poco cómo hacer esto, ¿no? Pero más allá de eso es que esto no es un asunto de retroactividad o irretroactividad. Yo creo que eso es un asunto de interpretación favorable a los derechos. Esto es como lo tenían que haber enfocado. Interpretación más favorable a los derechos de la persona. Y ahí sí que la nueva normativa es un dato que existe. Hay posibilidad de interpretarlo así. Nada más y nada menos que ha habido un cambio legislativo en ese sentido, ¿no? Interesante también por la cuestión de la discriminación, ¿no? Es decir, a esta persona se le exigen unas competencias, se le exige algo por tener esas adaptaciones curriculares, que no es lo que se les exige a las otras personas. A ningún niño niña se les va a exigir, una vez que ha superado el currículo, es decir, ha superado las asignaturas, que es lo que hizo este chico, o lo que ha hecho este chico, no se le exige una evaluación posterior. Y a esta persona se le está exigiendo por tener adaptaciones. O sea, creo que discriminación por razón de discapacidad es que encaja de maravilla en la descripción de esto. Y luego pone de manifiesto lo que decía al comienzo, ¿no? Pone de manifiesto la manera en la que entendemos y construimos las adaptaciones curriculares, que esto me parece sí que es un problema relevante, ¿no? O sea, si entendemos las adaptaciones curriculares como un ajuste razonable, que lo podemos entender, lo que está claro es que no sirve con fórmulas generales ni sirve sin cambiar el entorno. Quiero decir,
sin cambiar la metodología, porque aquí un poco lo que se está haciendo es adaptar al niño al entorno, no el entorno al niño. Al entorno que sea, si quiere tomar el de cuarto de primaria o el que sea, ¿no? Si tú piensas que el currículum sirve para adquirir una serie de competencias y para obtener un título. Y las adaptaciones curriculares no se pueden separar de eso, ¿no? Servirá para adquirir una serie de competencias, las que sean, las que se hayan decidido, y adquirir el título. Meter más finalidades creo que es aumentar la discriminación. Y luego ya termino, porque esto era un poco lo que quería comentar. Y luego también pone de manifiesto el lío que seguimos teniendo con los ajustes razonables, y con lo que son los ajustes razonables, y cómo definir los ajustes razonables, y cómo garantizar los ajustes razonables, y si son una obligación, o si son un derecho, o una cuestión que me parece muy interesante, y es la propia terminología de los ajustes. Yo estoy ahora escribiendo sobre eso, porque me parece que el problema de los ajustes empieza con su terminología. Tú no puedes ponerle a un derecho, no le puedes incluir el término que sirve para limitar los derechos o que sirve para ponderar los derechos, ¿no? Es como decir, bueno, tengo la libertad de expresión razonable, o voy a tener el derecho a la intimidad razonable. Si tú ya construyes así, si pones esto, ya estás utilizando una mala herramienta, ¿no? Porque, claro, la idea de razonabilidad pues, es la que te sirve luego pues, para ponderar con otros derechos, pero ya forma parte de tu definición. Y bueno, no sé si el caso sigue. Es verdad que me lo comentaba Nacho Campoy se me escribió ayer antes de él, que este caso y otros, bueno, los tratamos en una clínica, no sé si algunos estuvisteis vinculados a la clínica, pero bueno, una clínica jurídica, o sea que claro, es un caso que ya ha pasado por distintas fases judiciales, ¿no? Y no sé si seguirá, ¿no? Pues supongo yo que ante esto igual queda el constitucional, ¿no? Espero que sí. Y ya está, esto es lo que os quería contar. No sé si, bueno, Javier, luego Fran también quería decir. Es una curiosidad. Yo ayer por la noche me leí una sentencia, pero posiblemente demasiado rápido. Pero, aunque me lo hubiera leído rápido, tuve una sensación que después de oírte sigo teniendo. Una duda. El problema de fondo, ¿qué es más? ¿Un problema de sensibilidad o de cultura en relación con la discapacidad y sus derechos? ¿O es un problema de técnica jurídica? ¿O es las dos cosas? Porque claro, cuando tú hablabas de, bueno, no nos ponemos de acuerdo en lo que son los ajustes razonables, bueno, eso puede ser un problema de técnica jurídica, pero creo que en el fondo hay un prejuicio y un estereotipo, ¿no? Sí, vamos a ver, yo lo del ajuste lo he añadido porque es verdad que porque se discute o porque se pone de manifiesto que esto es un ajuste y ahí se discute si esto puede ser obligación de resultados y no, pero no es el problema no es ese, o sea, yo creo que el problema es el otro, es un problema más yo creo que es un problema de concepción de la educación primero y del papel de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, o sea, que la visión está. Si tú haces tú puedes decir, no hay acceso. Me parecería, estás violando el derecho. Si tú haces unas adaptaciones curriculares, ¿para qué las haces? ¿Para tener a un niño entretenido en un aula durante un tiempo? Y que adquiera unas competencias, o para que esa persona, para eso has hecho las adaptaciones, titule si supera esas adaptaciones. Lo que no vas a hacer es hacer unas adaptaciones y luego pedirle unas competencias que no se las has dado además, ¿no? O sea, ¿para qué hacen las adaptaciones? Entonces la visión es un poco... ¡Ay, Eduardo! Muy bien, está Eduardo Marta. Muy bien. Bueno, venga, Fran primero. Eduardo va a intervenir, Fran, no sé por qué grito. Es un tema de la edad. Venga, Fran,
Tú lo gritas, sí, sí. Bueno, va. Nada, yo quería comentaros aquí, cuando tú pasaste la sentencia, de leerla, automáticamente me vino en mente un caso, una sentencia que había leído y analizado en Argentina en 2015, que tiene algunas similitudes en el punto tal, o sea, básicamente, o sea, tiene cuestiones propias, ahora lo veremos, pero que me parece que justamente la argumentación que hace, en este caso el tribunal, es la correcta, en un caso similar. El caso involucra a una persona, un joven, que se llama Emiliano Naranjo, que en el momento del caso tenía 34 años, y una persona con discapacidad motriz. Lo que tenía diagnosticada era una cuadriplegia esporádica perimetral. Bueno, básicamente una persona que utilizaba muletas para manejar, para caminar y eventualmente silla de ruedas. Bueno, él había estudiado la licenciatura en educación física. No tuvo problemas para cursar la licenciatura en educación física. Estuvo trabajando de docente, asistente docente de educación física, y en el año 2009 solicita inscribirse en la universidad para el profesorado de educación física, al cual la universidad automáticamente lo rechaza. Dice que por sus características físicas él no está capacitado, que se requiere de ciertos saberes prácticos que debido a su discapacidad no asume que no lo puede cumplir y por ende lo rechaza. Él presenta un recurso en primera instancia y tanto la primera instancia como la segunda instancia digamos, ¿no?, le dan la razón y obligan concretamente a la universidad a inscribir a este alumno al profesorado de educación física, efectuando los ajustes razonables en los métodos de examen con el fin de que este no resulte imposible de realización para el acto. Un poco la idea de la universidad se queja a través de un recurso extraordinario en este caso y llega a la Corte Suprema. Argentina, al no tener un sistema de control de constitucionalidad concentrado, sino difuso, la Corte Suprema es la que hace al mismo tiempo apelación y control de constitucionalidad, y previo a expedirse la Corte, según el procedimiento interno argentino, debe expedirse el Ministerio Público a través de la figura de lo que es el Procurador General de la Nación, que hace un dictamen de procedencia del recurso, si vale o no el recurso, de admisibilidad, y luego se desplaza sobre todo. Lo que les voy a comentar es dictamen de sustancia, así de fondo, de la Procuración General. Luego esto pasó a la Corte y la Corte directamente lo declaró inadmisible, con lo cual se confirmó la sentencia. Pero creo que de todas formas sí valía la pena, al hilo de lo que había leído del caso, para hacer un punto, un contrapunto, comentaros un poquito qué fue lo que se dijo al respecto. Voy a tratar de ser breve. El recurso de la universidad plantea 3 agravios principales o 3 quejas en relación con esta sentencia que le obliga a hacer ajustes. La primera, diciendo que esta obligación que le impone de hacer ajustes merma el principio de autonomía universitaria, que en Argentina es un principio que tiene jerarquía constitucional. ¿No? Básicamente, las universidades nacionales tienen autonomía y eso tiene una gran importancia, obviamente, en los contenidos didácticos. Tiene mucha importancia también histórica de que las universidades no se adoctrinaran, sino que realmente existiera esa autonomía. En segundo lugar, plantea de que para poder hacer esta adaptación no depende exclusivamente de la universidad, sino que es un proceso, la adaptación de los planes curriculares interviene el Ministerio de Educación, varios estamentos del Estado para modificar el plan de estudio y que por ende sería imposible cumplimiento para ellos la adaptación de los recursos, ¿no? En tercer lugar, lo que plantea como tercer agravio básicamente es que, bueno, de que la universidad, el plan de estudio impone unos deberes, unos quehaceres, unos requisitos de superación de carácter físico práctico que la universidad da por sentado
que esta persona no los puede cumplir. Bien, vamos por partes muy brevemente. Respecto de la autonomía universitaria, la Corte, en este caso el procurador, dice que en principio importa, digamos, desvincular a las universidades o sea, que hay que interpretarlo de forma armónica con otras disposiciones de la Constitución. Las normas constitucionales de protección del derecho a la educación y las referidas a los derechos de las personas con discapacidad resultan aplicables al ámbito de la universidad sin que pueda alegarse que ello implica o importa un avasallamiento de la autonomía universitaria. Entonces, lo primero que está haciendo es que usted tiene que interpretar de forma armónica las disposiciones, no solamente el ámbito de educación, sino también los derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, dice que la obligación de efectuar ajustes razonables implica, o sea, se señalaba, ¿no?, recurrente una intromisión legítima al ejercicio de las facultades exclusivas de las autoridades educativas federales, y a lo cual Repot dice, la Convención tiene jerarquía constitucional en Argentina, que además recepta el modelo social. Y dice, según el modelo social, la discapacidad implica la realización de algunos ajustes y la prestación de apoyos teóricos para que las personas con discapacidad puedan realizar plenamente sus derechos. Además, cita el artículo 24 de la Convención, claramente establece esta obligación de hacer ajustes en la educación y, creo que no sé si quedó claro, pero estamos hablando de educación de tercer nivel, universitario, ¿no? Entonces, también reconoce de que esta obligación de la Convención y el artículo 24 se aplica también al ámbito universitario. Luego cita, la verdad que yo no lo ponía, cita las normas uniformes. Yo no sabía esto, no me recordaba que la norma 6 dice concretamente que dice que él permite que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintivos. Tengo lentillas puestas en ocasiones. Añadirle distintivos elementos según sean necesarios. Y también cita un estudio del alto comisionado en el cual establece que es necesario que las personas con discapacidad obtengan títulos y certificados de estudio en pie de igualdad con los demás estudiantes para poder competir y formar parte de la fuerza de trabajo, un poco lo que señalaba Rafa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los títulos si no es competir o al menos estar en pie de igualdad con el resto? No es un titulito para poder hacer un marco y colgarlo en la pared. Además le señala y le recuerda también que la Ley Federal de Educación argentina ha incluido, creo que también es en el derecho español, una norma específica para la obligación de realizar ajustes razonables en el ámbito de la educación. Usted está olvidando que la misma ley que está defendiendo también impone el deber de hacer ajustes razonables. Y luego, ya que estoy terminando, quizás es la parte más interesante del fallo, señala, dice, en el marco constitucional y legal, la recurrente se ha negado a realizar ajustes razonables a fin de posibilitar que el señor Naranjo curse el profesorado de educación física sin demostrarse que ello implique, en términos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, una carga desproporcionada o indebida. Simplemente presumió de que no eran posibles los ajustes razonables. En el caso objeto de estudio, la quejosa se limitó a afirmar genéricamente que el profesorado es una carrera evidentemente práctica y que por consiguiente una persona con discapacidad física no podía completarla. Sin embargo, no señaló pruebas incorporadas en este proceso en sentido, en sustento de su argumento. Y dice, concretamente, este alumno, esta persona, había acompañado un informe presentado por el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, que había hecho un informe sobre el caso concreto, y el documento señala, por ejemplo, brevemente, ya no termino, el documento del INADI asevera
que no es posible establecer cuáles son los parámetros en los que la universidad funda su opinión en que la persona con discapacidad no puede cursar determinadas materias del profesorado. En la actualidad dice la tecnología brinda fundamentos útiles a las personas a fin de ejercer el derecho de enseñar. No ha evaluado ningún tipo de alternativas. También dice que un profesor de educación física, y esto es una, o sea, no me gusta cómo está formulado, pero está bueno el argumento, dice, un profesor de educación física tendrá como alumnos o alumnas a personas de distintas destrezas físicas. Cabe suponer que el día de mañana el señor Naranjo, si obtuviera efectivamente el título requerido, podría encontrar dentro de su alumnado a personas con características físicas idénticas a las de su propia persona, ¿no? Esto también creo que es un elemento que presumir que no puede haber un profesor de educación física con discapacidad física también implica que se asuma de que los niños que tengan discapacidad física, digamos, ¿no?, sean dispensados de la materia de educación física, cuando quizás con un profesor que sepa hacer los ajustes podrían también, digamos, ¿no?, poder cursar esa materia, ¿no? Y finalmente me parece el último párrafo que me gusta, digamos, ¿no?, porque antes era difícil ver, ¿no?, cuando se cita como fuente aplicable la convención directamente, ¿no? En suma, tal como establece la suscrita bajo examen, la adecuación de los métodos de evaluación en los sistemas, en los términos del artículo 24, inciso 5 de la Convención, no constituye un atentado contra el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 75-18 de la Convención. Es decir, basa el derecho de la Junta Razonable directamente en el artículo de la Convención sin necesidad de, digamos, utilizarlo o basarlo en el derecho interno. Bueno, básicamente este es un poco el caso. Me parece que es una solución bastante diferente a la que plantea Arturo, pero pone en tela de juicio un poco también esto, ¿no? ¿Para qué sirven la educación, los títulos que otorgan la educación y a qué derecho dan esas titulaciones, ¿no? Resuelto de diferentes formas. Pues gracias, Fran. Voy a dar paso a Eduardo Marchán. Yo creo que puedes abrir el micrófono, Eduardo. Incluso Hola. la cámara. Fenomenal. Así te vemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Qué alegría! Qué gusto verlos y escucharlos. No sé si se puede ver aquí. Sí se ve. A ver, aquí tienes un poco amigos y amigas. Hola, ¿qué tal? Ahora igual estropeó esto, pero bueno. Vale, intervengo entonces. Bueno, cuenta. Sí, lo primero es que me topé con este fallo hace un par de semanas atrás y lo cierto es que cuando uno lee este fallo, lo que uno inevitablemente echa en falta es esta idea de la efectividad del ajuste. Bien, o sea, los ajustes razonables están orientados a un objetivo. Y uno se pregunta es que si acaso estas adaptaciones curriculares, que vendrían siendo las veces de ajuste razonable, estaban orientados o no al objetivo de la titulación. Es decir, no están, como usted decía, profesor, los ajustes razonables no están para mantener al estudiante ahí entretenido mientras está fuera de su casa, ¿no? Sino es que es precisamente para que adquiera las competencias que luego nos interesa que obtenga. Entonces, esta es una idea que a mí me parece que es la que tiene que estar presente a la hora de mirar este fallo, y es lo que uno esperaría que hubiese estado en la argumentación del tribunal. Esa falta de motivación a la que usted alude, me parece que eso podría haber estado. Pero desde luego no tenía información previa, porque desconozco el sistema educativo español, de que aquí hay un caso de discriminación por razón de discapacidad puro y duro, porque se le exige al estudiante un examen que una persona sin discapacidad no debe cumplir, por lo que entendí que dijo usted.
no es tanto un examen como una evaluación, es decir, un proceso más, es decir, un proceso más que no se le exige necesariamente a los otros. Vale, vale. En cuanto a la terminología, sí, o sea, estaría muy bueno que esto conversarlo porque yo suscribo. Quizás buena parte de los problemas con los ajustes razonables tiene que ver con que todavía no entendemos qué es lo razonable, ¿no? En las propias sentencias tanto del Tribunal Constitucional Español, el Supremo, la doctrina, yo creo que hay por lo menos 3 formas de entender qué constituye ajuste razonable y cómo esto, o sea, la manera más clara es cómo comulga esto con la idea de carga excesiva, ¿no? Porque hay algunos que dicen que es una sola exigencia, hay otros que dicen que son 2 exigencias copulativas, independientes, y bueno, el tribunal, tanto el Constitucional como el Supremo, también van navegando a través de estos 2 significados, pero en ningún caso es consistente el uso. ¿Bien? Y lo tercero es una pregunta que es, a juicio de usted, profesor, esta sentencia, ¿cómo la ubicamos en el marco general de las sentencias del Supremo sobre educación inclusiva? ¿Es un retroceso? ¿Es un avance? ¿Es una forma de delimitar en qué consisten los ajustes? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver, no soy un especialista en sentencias del Supremo en materia de educación inclusiva, ¿no? Pero así, para mí, obviamente es un retroceso. Es decir, sin ser un especialista en esto, ¿no? ¿Por qué es un retroceso? Porque estamos primero fijando una doctrina sin tener en cuenta una reforma legislativa que yo, lo que uno espera de un tribunal como el Tribunal Supremo, ¿no? De los tribunales muy arriba, vamos a decirlo así, es que cuanto más arriba estás, creo que tu reflexión jurídica tiene que ser igual de rigurosa que cualquier otro tribunal, pero eres consciente de que estás fijando significados y con una actividad socialmente que repercute más en la sociedad. O sea, tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y tienes que ser consciente de pues, si hay cambios legislativos, ha habido cambios legislativos. Y esto es un dato, que quieres agarrarte a que en aquel momento la normativa es una, ahora es otra, es que no, bueno, pero tú tienes que ser permeable a todo eso. O sea, tienes que tener en cuenta otra serie de circunstancias. Y aquí no se tienen. No, claro, o sea, el tema de o sea, basarte en la irretroactividad, lo que nuestra Constitución prohíbe, claro que sí, es aplicar retroactivamente disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos. Lo que alguien podría decir que, al contrario, te va a permitir aplicar todo lo que sea favorable y no restrictivo de los derechos. O sea, ¿por qué no vas a tener eso? ¿O por qué no vas a tener una interpretación que sea a favor de la libertad? ¿Por qué no vas a tener una interpretación favorable a los derechos? ¿No? Y me parece que no lo hace. Y luego lo que hay detrás, pues, es la visión propia del modelo médico de la discapacidad en el ámbito educativo. Las niñas y niños con discapacidad nunca van a poder seguir la educación normalizada, por decirlo de alguna manera, o la educación ordinaria, sino incluso poniendo adaptaciones curriculares, porque claro, es que, ¿por qué pones adaptaciones curriculares? Si pones adaptaciones curriculares, lo has dicho tú, ¿no? Pues tiene el sentido que tienen esas adaptaciones es conseguir, ¿no? Pues, bueno, como te hacen las adaptaciones laborales, como te harían las adaptaciones laborales, ¿no? Como te harían, imaginemos, ¿no? Una adaptación laboral que no te permitiese pues ni progresar ni obtener, no sé, o sea, el sueldo, ni obtener, claro, o sea, ¿para qué sirve eso, no? Entonces, para mí es un retroceso. Lo que habrá que ver es exactamente, bueno, si el grado de fuerza que tenga esta sentencia y si se ha recurrido, qué pasará después, ¿no? Pero para mí es un retroceso. Eduardo,
Me alegro, nos alegramos todos mucho de verte. Y ya sabes que te esperamos por aquí cuando quieras. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Marimar, creo, y luego Mari Carmen. Sí. Una pregunta para Juan. Con respecto a esta sentencia, es de 2015. Sí. Y dice que descripciona alguna de las normas militares que son anteriores a la convención. Hay una casuística con respecto a sentencias parecidas o iguales de ajustes razonables de la universidad o fuera de ella, que de alguna forma recurran a esas normas. Es que es un poco lo que comentabas tú, Rafa. Es que es volver atrás, volver ya de normas no actuales y de la propia convención, porque yo ubico, a lo mejor estoy equivocado, las normas uniformes en ese modelo médico rehabilitador que estamos abiertos. Sí, igual yo creo que aquí la norma la utiliza porque le es beneficiosa para el argumento. Porque justamente la norma uniforme aclara algo que el artículo 24 de la Convención no dice. El artículo 24 habla de la obligación de generar ajustes, pero la norma uniforme habla específicamente de la adaptación de los planes de estudio. Que es digamos, ¿no? Creo que acá está el centro de la cuestión, tiene que ver con esto, ¿no? Con la adaptación o el ajuste del plan de estudio, en el sentido, como decía Rafa, que no es un privilegio o una mejora que le hacen, sino es una garantía de igualdad. O sea, el ajuste lo que tiene que hacer es ponerme a mí en un plano de igualdad con respecto a la otra persona. Y ese es el objetivo del ajuste. No es establecer un privilegio o que sea más fácil, que es un poco lo que se está tendiendo a hacer, ¿no? El ajuste, bueno, dispénsalo, que haga menos cantidad de exámenes, no seamos tan duros con este estudiante, flexibilicemos, o sea, se confunde ajuste con flexibilización, digamos, ¿no? Bueno, y claro, después viene el estudiante con todo el derecho del mundo a decir, bueno, yo tengo un título que me habilita para lo que sea, y después viene la sociedad y dice, bueno, lo que pasa es que tu título en realidad era medio de mentirilla, ¿no? Era una cosa media nominal, digamos, ¿no? Donde esos ajustes sí existieron, no cumplieron los objetivos, ¿sí? Porque en realidad, vuelvo a repetir, no era darle un privilegio, una mejora, una ventaja, sino simplemente igualarlo a las oportunidades. Y otra pregunta, ¿cuál fue la resolución? Él pudo cursar sí. Y además yo lo conozco porque es un activista, digamos, ¿no? Es una persona con un conocimiento de educación física, al punto tal que nosotros decíamos, ¿no? Medio como en broma, los profesores de educación física que tenía yo en el instituto, algunos ya con una panza así, que digamos, venían con un balón de fútbol, ¡hala! ¡Juega al fútbol! Y tiraban el balón y eso era todo lo que hacían. Y no, o sea, como si, digamos, para poder ser educación física, uno tiene que demostrar que físicamente puede llegar a ser en su propio cuerpo, digamos, ¿no? Cuando en realidad la enseñanza, en este caso, inclusive el profesorado de educación, es enseñarle a otro, y él, yo lo conocía, un conocimiento de anatomía y de destreza física absoluto, una capacidad de enseñar educación física, inclusive de que prácticamente ver a otra persona hacer un ejercicio y decir, no, lo estás haciendo mal, tenés que... ¿no? Pero justamente aquí era el prejuicio de, veo a un tío cuadripléjico y cómo va a ser profesor de educación física, ¿no? Está tomando esa coña, ¿no? Un poco, y ya ahí la universidad directamente asumió, ¿no? O sea, no, tienes un problema en la columna vertebral, ¿cómo vas a hacer un rol adelante, un rol atrás? Bueno, primero, digamos, pero la universidad ni siquiera analizó o ajustó o ponderó, digamos, ¿no? Sistemas de evaluación o de ajustes para su situación, ¿no? Asumiendo doblemente que no puede haber profesores de educación física con discapacidad física y además asumiendo de que no hay estudiantes con educación, digamos, ¿no? Con discapacidad física que quieran hacer la materia de educación física con ajustes.
no dispensándolo, o bueno, tú de todos estos 14 ejercicios, el único que puede hacer todo, hace todo y ya está. No, quiero hacer todos, lo que pasa es que necesito ajustes. Y quizás un profesor de educación física con discapacidad física sea la persona más adecuada o sea una buena persona para justamente saber cómo ajustar también como profesor, en este caso, las destrezas de un alumno con discapacidad que quiere hacer o que quiere probar la asignatura de educación física. Carmen. Es que yo creo que el caso que tú planteabas es especialmente sangrante, que en la Argentina también, pero es que estamos hablando de la educación obligatoria. Claro. O sea, no estamos hablando de la educación universitaria, sino de la educación obligatoria. Y si esto es una línea jurisprudencial que se consolida, y si de verdad a los niños y niñas que hacen la ESO con ajustes no les dejan titular, pues entonces tenemos un problema con la educación inclusiva, porque no sirve para nada, ¿no? Claro. Sirve para que estén ahí con otros niños, sirve para los otros niños, que vean niños y niñas con discapacidad, pero ya está. Porque precisamente si lo que estamos diciendo es que uno de los problemas de los centros de educación especial es que se interrumpe el currículum formativo, y como se interrumpe el currículum formativo, pues esas niñas y niños no tienen acceso a la FP y a partir de ahí al mundo laboral, pues lo que se está haciendo es llevar la especialidad a la escuela regular, a la escuela ordinaria. Entonces, yo creo que es especialmente grave porque estamos en la educación obligatoria, afecta además a las posibilidades de tener un empleo, y luego en relación con el concepto de ajuste razonable, yo no creo que sea, al menos en este nivel, no creo que sea un problema técnico, porque yo creo que está bastante depurado lo que significa el concepto de ajuste razonable. Lo que ocurre es que se aplica de otra manera, ¿no? No se aplica como se entiende. Posiblemente lo que decía Rafa, hay un problema con el adjetivo. Sí. Porque posiblemente todos podemos, o sea, cualquier variación respecto a la norma es ajuste, pero No se hubiese- respecto a lo que es racional o no, No pasaría nada, yo creo, y eso es lo que estoy escribiendo, por haber hablado de ajuste. Porque lo razonable que viene con la carga Son desproporcionada. adaptaciones curriculares, ni Sí, siquiera, ¿no? sí. O sea, en realidad Sí, pero no digo en este caso, sino en la terminología general, por eso llamarle ajuste. Y luego la discusión sobre el razonable o no, pues vendrá por la proporcionalidad, ¿no? Pero no puedes desvincularlo, yo creo. Pero bueno, eso ya es, pero no, yo creo que no hay que desviar eso, ¿no? Aquí no hay un problema técnico, esto no es un problema de técnica jurídica, es un problema de visión cultural del Supremo, de la ponente de esto, ¿no? Porque si hubiera sido el problema de técnica jurídica, entonces tendría que haber explicitado cuál es el concepto de razonabilidad y por qué bienes se están enfrentando. Y si lo miras ahí, la razonabilidad no es solo el coste, porque además estamos hablando de derechos, pero es que incluso en términos de costes, en el caso de los niños y las niñas, pero es que el ajuste se ha hecho. Sí, no. El ajuste se ha hecho. La única... El coste de no hacer el ajuste es muy grande. El único momento, y ahora te doy la palabra, Alberto, el único momento ahí es que cuando dice, claro, la visión del tribunal lo que te traslada es que el ajuste es la adaptación, pero no es la titulación. Entonces, claro, pero tú es que no puedes desvincular el fin del ajuste, ¿no? con la titulación. O sea, es que esto es así. Claro, O sea, lo hacemos para que el niño no se sienta mal porque es derecho, ¿no? y sobre todo porque además la adaptación curricular no implica superarla. Sí, No, quiere decir claro, que, o sea, tú, que te quitan la barrera. claro, te quitan la barrera y tú tienes luego que superar la adaptación. O sea, tienes que aprobar las pruebas que sean, las que te han hecho. O sea, porque ahí sí que el ajuste, la adaptación curricular, claro que no es una obligación de resultado. Claro que no lo es, ¿no? Pero porque no se trata de, ala, te titulo. No. Haz esto y te titulo como le haces a cualquier otro niño. Claro, como a cualquier otro niño. Alberto. Y luego en el concepto de razonabilidad, perdona Alberto, y es un poco la cuestión de esta mañana, es que al final lo que se está planteando, tal y como se interpreta a veces el concepto de ajustes razonables es, por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿no? Pues si es muy costoso para la empresa no lo hace. Entonces, de nuevo, tenemos el problema de la fuerza y del derecho. Lo que pasa es que si los derechos son la ley del más débil, pues yo creo que sí la fuerza se tendría que hacer más visible además con lo que se hace en el Estado constitucional, ¿no? Pero bueno. Fuerte, Alberto, porque según estabas hablando de esta sentencia del Supremo,
recuerdo que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hay un programa de diversificación escolar. Esto es los ajustes que hacen los centros para determinados grupos donde se apuntan chavales que no llegan, no es que tengan una discapacidad, es que directamente no llegan, porque hay, pues a lo mejor arrastran problemas psicológicos en casa, vienen de familias desestructuradas y sencillamente pues no pueden. Entonces, tengo la curiosidad por saber si en la sentencia, que no he podido leer, se menciona en algún momento o se hace referencia a este tipo de problemas, perdón, a este tipo de programas, donde no hablan de ajuste razonable, pero sí hablan de medidas de atención a la diversidad. Entonces, esto es lo que hacen, o lo que hace este programa es mezclar un poco las asignaturas, las cogen por ámbitos y ahí meten a todo el grupo. Entonces, no es que sean adaptaciones individualizadas, que es de lo que estamos hablando en el caso de la sentencia, sino que es, digamos, como una especie de paso intermedio. Entonces, tengo curiosidad por saber si se cita, porque aquí estoy viendo el último Real Decreto, perdón, es una orden de la Comunidad de Madrid, que va a ser reciente porque es del 23, creo que el programa tuvo una especie de laguna entre que se quedó y se vuelve a poner ahora en marcha, y aquí en lo que es la evaluación y la titulación son súper claros, en el sentido de que si está todo aprobado y aunque no lo esté, si la nota media queda aprobado, a juicio del profesorado se obtiene la titulación directamente. Entonces me surgía esta curiosidad. No se hace referencia. También es verdad que esto es un asunto de Castilla-La Mancha, o sea, no es Comunidad de Madrid. Y subrayo un poco, claro, es que la normativa ha cambiado, o sea, es que ahora mismo este era un problema, ¿no? Lo que ocurre es que tengo yo mis dudas de, aunque la normativa haya cambiado, que esto se esté aplicando bien, ¿eh? Porque yo creo que siempre es esa coletilla de las competencias, o sea, el análisis de las competencias por parte del profesorado, esa está muy presente casi siempre y esto tengo yo mis dudas, ¿eh? Que es bueno. La Castilla-La Mancha, el programa de diversificaciones de 2022. 2022. Sí. Muy bien, pues si no hay más preguntas, que veo que no, tampoco de la gente que está conectado. Dar las gracias a todas y todos. Tenemos las siguientes jornadas serán en Jaén, y bueno, seguimos en contacto. Gracias.